Good morning, good afternoon, and good evening, Muy depending on buenos días, tardes, noches, dependiendo desde dónde se estén conectando. Muchas gracias por conectarse a este webinario sobre parteras en un clima cambiante. Mi nombre es Deviani, seré la moderadora del día de hoy, especialista en SSR, y esta sesión está también planeada por el subcomité de ICFP. Y tal como el cambio climático y los desastres del cambio climático están teniendo un efecto muy importante en la resiliencia y la sustentabilidad de las comunidades. Y nos da muchísimo gusto poder escuchar de los panelistas que tenemos tan preparadas en esta ocasión, trayendo perspectivas y diferentes puntos de vista a este tema. Antes de comenzar, damos unos comentarios breves. Tenemos interpretación simultánea disponible para la sesión del día de hoy. Pueden escuchar su idioma dándole clic en el botón de interpretación y pueden escoger su canal correspondiente que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Este webinario está siendo grabado de igual forma, entonces por favor compartan sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Estaremos revisando dichas preguntas al final de la sesión. También les queremos pedir que puedan compartir sus pensamientos en sus redes sociales. Es un placer presentarles a Nija Mahani, que es consultora de clima en ICM, la Confederación Internacional de Parteras. Nija, adelante, por favor. Muchas gracias a Deviani. Hola a todas y todos los colegas que se encuentran presentes. Muchas gracias por abrir esta conversación tan importante el día de hoy. Yo trabajo en ISM y soy consultora de clima también. Yo y Deviani somos copresidentas del subcomité de ICFP para 2025 y estaremos hablando sobre cómo es que el cambio climático está cambiando nuestros sistemas de salud, el mundo y las realidades de las parteras en el mundo también. Entonces, la Confederación Internacional de Parteras es la voz global de parteras y representamos a una gran cantidad de asociaciones y nuestras asociaciones en conjunto constituyen una red bastante grande. Y el cambio climático no es un problema del futuro, no es algo que vamos a ver más adelante, sino es algo que tenemos que atender con urgencia en el presente. El año pasado se condujo un estudio y lo voy a compartir en el chat en un momentito más. Y es un estudio que reunió la perspectiva de las parteras en 41 países y los hallazgos de este estudio fueron realmente importantes. El 75% de los respondientes dijeron que el cambio climático ya está afectándoles, están viendo de desplazamientos forzados y su salud afectada. El, Más del 30% dijeron que su propia vida ha sido afectada desde desastres naturales y también el reporte mencionó que hay complicaciones en embarazos y también agotamiento en el tratamiento de los mismos. Entonces, en ICM hablamos con parteras y con muchísimas organizaciones en el mundo que nos reportan de diferentes clínicas al respecto. Este año hicimos cambio climático en Kenia y nuestras asociaciones ahí nos hablaron sobre la sequía y cómo es que esto está realmente afectando los resultados de seguridad de salud. Y también estamos escuchando muy a menudo de cómo es que se están cambiando y afectando las cadenas de suministro, por ejemplo, de anticonceptivos. Entonces, el cambio climático queda claro que es algo que directamente está afectando el acceso de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces,
Las tres cosas que estamos haciendo en nuestra organización principalmente tiene que ver con apoyar a nuestras asociaciones para poder ayudarles a prepararse para estas afectaciones. También les damos información, educación para políticas de SSR y también tratamos de vincularles, de crear asociaciones para poder hacer más explícita esta relación entre cambio climático, resiliencia climática y sustentabilidad junto con SSR. Las asociaciones están vinculadas con parteras, pero estas son asociaciones que no solamente dan este tipo de servicios, sino que también tienen cierta incidencia para buscar lugares en los cuales luchar por derechos y recursos cuando los sistemas alrededor de ellas se encuentran colapsando. El Subcomité de Cambio Climático de ICFP es nuestro aliado en este webinario y ha cumplido un rol muy importante también. Estamos asegurándonos de que los SSRs también estén vinculadas con el cambio climático. Y siempre que estamos hablando de SSR, también tenemos que incluir el tema de sustentabilidad y resiliencia. Ahora, para dar un poco más de contexto sobre nuestro trabajo, este trabajo también es muy personal para mí. Yo trabajo en una población pesquera en Karachi y estamos en la línea frontal del cambio climático todos los días. Vemos que hay olas de calor tremendas, también suben los niveles del mar y esto se convierte en situaciones muy complejas para personas embarazadas eh, y las parteras en estas comunidades solamente pueden dedicarse a unas cosas muy limitadas por los recursos que tienen y también los transportes es algo que no les permite llegar a donde tienen que llegar. Entonces, cuando hablamos con las parteras en comunidades de este tipo, vemos que estas tienen los conocimientos técnicos, pero también el conocimiento local y el compromiso con sus propias comunidades y las mujeres de su comunidad. Eso los pone en una posición bastante eh, privilegiada en términos de hacer este tipo de conexión entre el cambio climático y las personas locales. Así que la inversión en las parteras locales es realmente una inversión muy importante para la resiliencia local. Y esto es prueba de que estamos también comprometidos por proteger los derechos de las mujeres y de los SSR para crear comunidades más sustentables. Muchas gracias por la invitación y gracias por reconocer que este es un tema importantísimo que también tendré en la conversación. Muchas gracias. Thank you, Neha, for setting. Muchas gracias, Anija, por estos comentarios introductorios. Pasamos ahora a una discusión de panel para escuchar directamente de los panelistas. Tenemos panelistas, tenemos a Kate Charlton, enfermera que ha trabajado en una gran cantidad de lugares con necesidades de emergencia, Pakistán, Ucrania, entre otros. Tiene conocimiento invaluable relacionado con crisis humanitarias en las cuales los SSRs pueden ser críticos y muy difíciles de atender. Entonces, Kate, tú has trabajado en algunos de los contextos más difíciles globalmente. ¿Qué tipo de desafíos has visto en la entrega de SSRs en lugares con ese tipo de catástrofes naturales y conflictos? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que este tipo de conflictos no detengan el acceso a estos derechos? Muchas gracias, Deviana. Y es una pregunta muy amplia y por supuesto estamos todos al tanto de los desafíos que las parteras están enfrentando. Entonces, yo diría que incluso con el apoyo de profesionales de la salud hay mucha necesidad de poder saber cuál es el alcance del trabajo de las parteras. Ellas no solamente están ayudando a otras mujeres a dar a luz o llevar a cabo sus embarazos, sino que hay una gran cantidad de discriminación que existe también y también una falta de recursos. Y hablando con muchos de recursos, de colegas en otras organizaciones, nos hemos dado cuenta de que ha habido cambios importantes en los cuales el sector de salud no ha permitido también conectar con ellas. Entonces,
He trabajado en los últimos 5 años con Doctores Sin Fronteras y me parece que independientemente de si me encuentro en un lugar de emergencia aguda o si estamos trabajando en un contexto en donde hay necesidades crónicas de salud, los derechos de SSR son y están por todos lados sin atenderse en su totalidad. Entonces, para contestar esta pregunta tendríamos que dar unos pasos hacia atrás y la realidad es que estamos trabajando y viviendo en sistemas y sociedades en donde hay inequidades de género y es una disparidad que está también en aumento. Entonces, mi experiencia de trabajo en lugares en donde hay prácticas culturales y leyes incluso que están afectando directamente la accesibilidad a servicios y esto me parece que se está empeorando en algunos lugares. En algunos de los lugares en donde he estado trabajando recientemente, en Afganistán, en algunos lugares de Estados Unidos, con Roe versus Wade, y en mis últimas asignaciones de trabajo, he visto una gran cantidad de afectación por los cortes de presupuestos a diferentes partes del mundo. Y esto aunado con los cambios climáticos y vemos que los derechos y el acceso de ese tipo de niñas y mujeres a SSR es algo que está dando un paso hacia atrás muy grande. Entonces tenemos que enviar un mensaje muy fuerte a gobiernos y sociedades de que los derechos y la autonomía corporal de niñas y mujeres no es algo que está en juego, sino que es algo que debemos defender y que debemos realmente empujar hacia adelante. Ahora, NSF como organización que trabaja en contextos de emergencia y uno de los grandes desafíos en este sentido es que no solamente queda muy obvio el problema cuando llegamos a una zona de conflicto. A través de las intervenciones eh, podemos ver que por lo general se enfoca a lo más básico, ¿no? Por ejemplo, trauma, aspectos físicos. Tal vez si es un asunto de una enfermedad, tratamos de evitar el contagio, pero no me queda tan claro, incluso como partera y otras organizaciones de parteras, que hay efectos también en la accesibilidad de SSR y también es muy importante que esto sea una prioridad en las mesas de discusión de incidencia. Importante también tratar de implementar una herramienta de vigilancia que pueda implementarse en la primera fase de una emergencia aguda. Y esto puede llegar a darnos indicadores importantes porque es difícil en ocasiones poder medir el impacto de este tipo de conflictos en este tema. Tenemos todavía mucho, mucho camino por recorrer para poder avanzar. Sé que hay algunas barreras que se están quitando, pero tenemos que pensar en cómo podemos mejorar todavía más ese tipo de acceso. Y un ejemplo, en 2022 que estuve trabajando en Pakistán en una intervención en donde el país experimentó unas inundaciones muy, muy fuertes. 30 millones de personas fueron afectadas, fue una emergencia masiva. Y nuevamente vemos necesidades muy, muy altas, ¿no? Muy importantes. Tuvimos que enfocarnos en lo más obvio, que era malaria y desnutrición. Y esto es algo que estábamos viendo crecer en tasas muy, muy altas. Y en ese momento tenía sentido enfocarnos en esas emergencias. Pero también yo estaba enfocada, después de 10 meses, pudimos hacer una intervención en cuidado SSR y pudimos ver cómo integrarlo a la parte de cuidado de salud general. Y podríamos haber incluido esto mucho antes, nos dimos cuenta, pero esta fue parte de la lección que pudimos aprender. Y comparto esta experiencia porque para contestar la pregunta, ¿no? En cuanto a las barreras que nos estamos enfrentando y en lo que tiene que ver con los programas y el cuidado de pacientes, porque me parece que SSR tiene que estar priorizado a los altos niveles estratégicos de planeación y en todos los contextos y emergencias también. En MCF y en y mis colegas hemos estado trabajando para
a pelear, porque esto se encuentra incluido en los programas de salud y esto es algo que vemos como una gran barrera todavía en términos de la implementación de los SSRs en programas de salud que se encuentran actualmente con una falta de financiamiento grave. Entonces, ya sea que estemos en un programa de nutrición o de tuberculosis o de VIH, estas necesidades de SSR también tienen que estar a ese nivel de prioridad. Y es a través de esta perspectiva más general que vamos a poder apoyar a las parteras a avanzar en los desafíos que se encuentran en la actualidad. Muchas gracias, Kate, por compartir la experiencia. Nuestra siguiente panelista es Macarena Martínez, que es partera, profesora y estudiante de doctorado en salud pública. Y su investigación se enfoca en el impacto del cambio climático, en particular en la exposición al calor y la salud materna y perinatal. Es también una líder en simulación clínica para la formación en obstetricia, promoviendo enfoques de derechos y evidencia. Macarena, ¿podrías compartir algunos de los hallazgos de cómo es que el cambio climático está afectando a las personas embarazadas y qué significa esto para la preparación de los sistemas de salud pública y cómo podemos apoyarles? Muchas gracias, Debiani. Muchas gracias a todas y todos. Me encuentro saliendo de una gripe, entonces si me escucho un poco extraña y si empiezo a toser es por esa razón. Eh, yo soy profesora, asistente, estudiante de doctorado y partera. Estoy estudiando en la Universidad de Santiago, Chile. Y mi investigación actual tiene que ver con la intersección de cambio climático y salud sexual y reproductiva. Muchas personas me preguntan por qué trabajar con mujeres y embarazos. Y bueno, por supuesto, es importante recordar que el embarazo es un periodo de mucha cambios y que hace también que las personas que están embarazadas estén más vulnerables a cambios en el ambiente. Y esto puede tener efectos muy serios para la madre como para el bebé. Entonces, a través de este marco conceptual que hemos desarrollado, que me parece que es bastante autoexplicatorio, que nos menciona cómo es que eventos climáticos extremos están relacionados con peligros de calor. Hay ciertas ventanas de exposición que afecta a las mujeres y a las familias. Entonces, podemos tener nosotros una influencia directa, digamos, en deshidratación y algunos efectos terribles posteriores en el embarazo. Y como mencionaba Nija, tenemos también inseguridad alimentaria y falta de desempeño de sistemas de salud. Así que no solamente es un estresante ambiental, sino también estructural. Hay muchos estudios que muestran que también hay una tasa también de enfermedad y de mortalidad aumentante cuando hay ese tipo de eventos. Una parte de mi investigación se enfoca en cuántos partos adelantados existen por este tipo de situación también. Y se muestra una diferencia en exposición. Mujeres que viven en pobreza están mucho más expuestas a temperaturas altas también. Entonces, esto por supuesto no es un problema nuevo. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Estamos, esto es algo que vemos desde 2023, 25, pero se nos olvida, ¿no? Lo vemos unos años y se nos olvida. Y hemos tenido la onda de calor más grande del invierno en el sur, en Chile, y estos puntos rojos, por ejemplo, que van desde Perú, Chile, Argentina, y estos son patrones.
que nos muestran cómo es que el cambio climático está estresando nuestros sistemas. En Chile y Argentina también vimos que estas ondas de calor desencadenaron incendios, también se están afectando los servicios críticos de salud. Y en México en 2023 y en Centroamérica, el calor ha provocado apagones, lo cual ha hecho que sea muy difícil para personas embarazadas que puedan continuar con su cuidado médico. Esto es un recordatorio de que la crisis climática está aquí y estamos viendo sus efectos en tiempo real. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, primero tenemos que introducir este tipo de concepto de preparación para emergencias en contextos de salud. Tenemos que desarrollar también guías técnicas, tenemos que enseñarle a las personas cómo, cómo tratar un evento de calor con mujeres embarazadas y también gestionar los embarazos en estos contextos para poder tener también comportamientos seguros y también participación comunitaria. Tenemos que también confiar en los actores locales, ya sea para crear espacios seguros en sus vecindarios u otras acciones. Y finalmente lo que estamos haciendo en la actualidad tiene que ver con trabajo de política. Estamos trabajando en el subcomité de medio ambiente y yo creo que es muy importante que estas voces maternas muy a menudo pasan desapercibidas y son invisibles. Y esto, el tema de los anticonceptivos y de SSR pasa desapercibido en muchas emergencias. Entonces, el problema de los calores y del cambio climático no es algo que nos debamos preocupar para el futuro, es algo que está ya presente y es muy importante que haya educación para parteras y para SSR para poder evitar riesgos, para poder evitar resultados graves para infantes. Entonces, esta es mi presentación. Cualquier pregunta que tengan me pueden mandar un correo a mi correo que voy a colocar en el chat en un momento más. Thank you. Muchas gracias, Macarena. Gracias por esta Next. presentación. Tenemos ahora a Sara, que es gerente de Uganda para en una organización en Uganda que se llama Margaret Pike. Y ha trabajado en salud reproductiva y liderado y coordinado equipos multidisciplinares de profesionales de salud. A través de su trabajo ha ayudado a cientos de personas en tomar mejores decisiones saludables y defender prácticas que protejan nuestros ecosistemas, trabajando en la intersección entre salud y medio ambiente, luchando por un mejor impacto duradero en ambos campos. Entonces, Sara, ¿cómo ves la contribución de las parteras en estos dos contextos? ¿Y cómo es que un enfoque integrado puede apoyar la resiliencia tanto en personas como en el medio ambiente? Oh, thank you so much. Muchas gracias por esta pregunta. Me da mucho gusto poder presentar al Margaret Pike Trust, que hemos estado trabajando en los últimos 50 años para mejorar acceso a SSR y a métodos anticonceptivos. The which is where I first became aware. Yo conocí el trabajo de Margaret Pike Trust hace unos años y estaba trabajando me estaba educando como una persona que pudiera apoyar en términos de planeación familiar en esa época en un hospital comunitario en Uganda. En los años posteriores utilicé esta experiencia para poder apoyar a mis comunidades y pudimos desarrollar también un módulo de planeación familiar para poder crear educación sexual que estoy gestionando en esta región en la actualidad. Y mi trabajo como partera en los últimos años en comunidades rurales me ha permitido ver problemas de salud
con muchas mujeres y personas involucradas. Por ejemplo, en un distrito de Uganda donde hemos estado trabajando en los últimos 5 años, implementando nuestro proyecto de conservación y de cuidado de la salud que se encuentra también financiado por el Departamento de Asuntos Rurales, hemos encontrado a personas que se encuentran en estas zonas is where they y les hemos apoyado desde obtención de comida, agua potable y también atención médica. Y nos dimos cuenta de que el cambio climático los pone en riesgo de dejar esa región. Y los miembros comunitarios nos han mencionado que tienen una gran necesidad de temas de planeación familiar y que se encuentran con muchas barreras, por ejemplo, con estigma, con trabajadores no capacitados y también con tabús y falta de educación. Entonces, esto es algo que en el área se ha tenido que atender y les ha permitido tener más información al respecto de sus derechos reproductivos. Todo esto resultó para esta región al final en grandes problemas de pobreza y de falta de acceso. Tuvimos que hacer una gran investigación en esta región para poder entender las necesidades de la comunidad y ellos son los que nos han estado mencionando cuáles son los desafíos que se están enfrentando. Mucho de esto tiene que ver con prácticas de sustentabilidad que tienen que ver con la degradación del terreno, de la tierra, de cultivo, lo cual está llevando a falta de nutrición y de salud. Así que a través de estos servicios de planeación familiar, las personas han podido tener un poquito más de acceso a estos temas y está colocando un poco de presión a la autoridad local para permitir que las personas tengan acceso a nutrición, a comida, a derechos y esto es algo que efectivamente puede ayudar a las personas a planear familiarmente. Pero para responder a la pregunta, hemos estado desarrollando un programa integral que ha permitido fortalecer los servicios de cuidado de la salud y también la conciencia pública relacionada con cambio climático y salud sexual. Entonces, yo he encontrado que las parteras se encuentran perfectamente ubicadas para liderar este tipo de proyectos, porque ya se encuentran en las comunidades, conocen las necesidades de nutrición y de salud de las familias. Entonces, cuando las parteras trabajan con diferentes socios, como por ejemplo con organizaciones que tienen información con respecto a planeación familiar, podemos mejorar técnicas, por ejemplo, de agricultura y ganadería para mejorar también acceso a alimentos y también a través de la educación se puede permitir dar más acceso a esta información y eso es lo que puede traer cambio verdadero. Y esto no solamente es en temas de nutrición, sino también en salud. Así que hay un gran impacto positivo en considerar a las parteras en el centro de esta conversación también. Y este tipo de prácticas pueden llegar a ser más sustentables. Y puede haber también efectos duraderos de participación comunitaria. Las parteras, entonces, podemos afectar el ambiente y los resultados de salud de una comunidad, y esto se puede hacer a través de reducir las barreras a la planeación familiar, proporcionar capacitación a las parteras en la comunidad y también conectarlas con otras organizaciones de tal forma que las mujeres y las niñas se encuentren más saludables, empoderadas y que finalmente las comunidades puedan ser más resilientes al cambio climático. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Sara, por este tema tan importante. Nuestra última ponente es Meret Khalil, que es una investigadora multilingüe en sistemas de salud y también defensora apasionada de derechos sexuales y reproductivos. Meret ha dedicado su carrera a centrar voces y liderazgo y derechos de mujeres y jóvenes.
Meret ha trabajado en la OMS como investigadora, en la White Ribbon Alliance, en la PMNSH. Encabezó campañas como What Women Want, lo que quieren las mujeres, y Born Too Soon, nacido muy temprano. Y ha traducido demandas de comunidades en pruebas y medidas políticas. De igual forma, es la cofundadora de Women in Global Health Egypt en Egipto y también forma parte de la Junta Directiva Global. Meret, ¿cómo es que la intersección en el cambio climático y los derechos sexuales y reproductivos están afectando, en tu opinión, el trabajo que se está haciendo en Egipto y también que se puede hacer en estas comunidades afectadas por el cambio climático? Muchas gracias, Debian, y gracias por la oportunidad de ser parte de esta conversación tan interesante. Muchas gracias por las diapositivas también. Entonces, quiero compartir muy brevemente sobre esta campaña porque esto va a ayudar a contestar la pregunta. Ya sabemos que el cambio climático está afectando principalmente a comunidades y a mujeres y niñas en particular, y aumentando la exposición a violencia y a riesgos de pobreza y, por supuesto, de falta de nutrición. Sabemos que las parteras también son críticas en proporcionar cuidado centrado en la salud de mujeres. Y la campaña Push o Empuja eh, tiene que ver con cuidado con las mujeres en el centro, y las parteras pueden ser precisamente lo que nos puede llevar ahí. Las campañas Push está trabajando alrededor de esa campaña que se llamó Lo que las mujeres quieren y hace esta conexión precisamente. Y es una campaña global, lo que las mujeres quieren, en donde socios en todas partes del mundo preguntaron a las mujeres qué es lo que quieren para su bienestar. Y más de 3 millones de mujeres que participaron en esta campaña nos dijeron que lo que quieren es cuidado holístico, quieren seguridad de la violencia, quieren eh, seguridad alimentaria, quieren agua potable, quieren comunidades seguras. Entonces, lo que nos están pidiendo y lo que quieren no es algo demasiado complicado, es lo básico: agua, respeto, seguridad, estar integradas en los planes de respuesta climática. Y lo que pensamos con la campaña Push es: ¿en dónde estamos viendo a mujeres que están peleando por la justicia climática, que están peleando por pago equitativo? ¿En dónde están estas mujeres y dónde podemos colaborar y apoyarlas? Así que la campaña Push está centrando a mujeres y está eh, incidiendo para las mujeres en tres formas. Por un lado, estamos teniendo este efecto de que el cuidado de mujeres se encuentre en el mainstream del cuidado del público. No queremos más historias de que mujeres nos digan su historia clínica y les digamos, ah, tuviste suerte porque tuviste un muy buen médico. No, queremos que todos los médicos, que sean parte estándar del cuidado médico, tener una buena cuidado de salud y de calidad a las mujeres. Número dos, también queremos hacer que el cuidado y la integración de las parteras sea una recomendación de política pública. Queremos que las personas en la COP, en los ministerios de trabajo, en, en secretarías de finanzas y parlamentarios que estén también integrando a las parteras en sus recomendaciones de política. Y esto significa que tenemos que construir un movimiento multisectorial de campaña. Así que este movimiento de push no solamente es nuestro, es también de ustedes. Así que esta es mi invitación, que también sean parte de esta campaña. Y si podemos pasar a la siguiente lámina para contestar la pregunta. Me gustaría enfocarme en esta diapositiva, que es el primer paso para crear una campaña push. Y es muy sencilla. Tenemos que empezar con estos tres pasos. Número uno, estar de acuerdo con los principios push. Y sabemos que las parteras se encuentran en el centro y en la delantera también de la pelea del cambio climático.
porque las parteras conocen cuáles son las soluciones que funcionan para sus comunidades. Entonces estamos muy, muy emocionados de ser parte de ICFP este año, porque vamos a estar lanzando también ahí un nuevo compromiso para que se puedan unir a esta campaña. Como una persona que trabaja con la campaña Push, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, sabemos que las parteras no solamente están respondiendo al cambio climático, sino que también están entregando cuidado médico en sus comunidades, están reduciendo también la dependencia en el transporte a base de carbono y también nos han ayudado a cortar gastos en el sistema de salud pública y también a reducir ineficiencias. También sabemos que el trabajo con las eh, parteras nos puede ayudar a atender asuntos de equidad. Y estos son algunos de los puntos que ustedes pueden también ayudarnos a pelear como parte de la campaña Push. Es muy, muy importante que las mujeres sean parte de esto y que las parteras particularmente lo sean. Entonces, por eso queremos que se unan a este movimiento y que nos ayuden a cambiar la narrativa y que podamos ponerlas en la discusión de todas estas discusiones. Entonces, vamos a compartir este código QR en donde van a poder ustedes también compartir historias con parteras o cómo han visto a parteras trabajar en en las líneas frontales. Las parteras son superheroínas, como Nija y Macarena, por supuesto, también, y Sara. Entonces, todas ellas son personas que pelean, que inciden realmente por este tema. Ahora sí, para contestar la pregunta, ¿qué cambios políticos queremos ver? Bueno, los dejo con tres cosas. Número uno, necesitamos invertir y evaluar a las parteras como expertas. Tenemos que integrarlas como parte de los planes de adaptación y de planeación nacional. Queremos ver a las parteras involucradas en los mecanismos de financiamiento también y reconocer a las parteras como actoras esenciales en la creación de sistemas de salud pública resilientes. Número dos, también tenemos que ser mucho más proactivos en cerrar la brecha de pago. Sabemos que las parteras son predominantemente mujeres y son líderes comunitarias. Y sin embargo, las mujeres en el sector público solamente constituyen 20% de los puestos de liderazgo y también ganan menos que sus contrapartes masculinas. Entonces, si realmente queremos que las parteras sean parte de la solución, tenemos que compensarlas de forma justa. Y el último punto es que tenemos que invertir en soluciones lideradas por parteras. Mis colegas en el panel son ejemplos perfectos. Y esto es de lo que estamos hablando. Son inversiones sencillas, prácticas, muy, muy objetivas, que tienen que ver con capacitación en clínicas, innovaciones digitales en algunas áreas. Entonces, sabemos que invertir en parteras fortalece la resiliencia climática y también nos asegura que las voces de mujeres y niñas sean escuchadas en términos de los aspectos de recuperación. Invertir también en las parteras nos ayuda a cambiar la dinámica de poder. Así que finalmente, nuevamente me gustaría invitarles a unirse a la campaña Push. Déjale el enlace en el chat. Muchas gracias, Miret. Gracias a todos nuestros panelistas. Fue verdaderamente una sesión que me abrió los ojos. Y pasamos ahora a preguntas del público. Por favor, síganlas poniéndolas en el chat o en el código en la cajita de Kuya y las estaremos viendo directamente por acá. Veo tres preguntas hasta el momento. Entonces, no veo a ningún ponente o dirigida a ningún ponente. Pero bueno, leyendo la pregunta. En su experiencia, ¿cómo es que la comunidad, la confianza en la comunidad influye en el acceso a SSR durante emergencias? ¿Y qué cambios políticos son necesarios para apoyar a las parteras en entregar mejores servicios en algunos de estos eh, ambientes tan frágiles? Quien quiera tomar la pregunta lo puede hacer.
¿Alguna idea con respecto a esto? Sí, perdón, no vi la pregunta. Si la pueden repetir, por favor. Sí, en su experiencia, ¿cómo es que la confianza en la comunidad puede llegar a tener una influencia en las políticas que se crean alrededor de la misma? ¿Y qué cambios políticos se necesitan para poder entregar estos servicios en contextos frágiles? Sí, bueno, yo diría que la confianza de la comunidad es uno de los puntos más importantes. Y cuando estoy hablando con mis equipos, creo que tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que comenzar con, ya sea que sean clínicas, hospitales, ambulatorios o no, es importante que la confianza se vaya construyendo para mujeres y para niñas. Y eso es parte de la confianza en la comunidad. Así que, dependiendo de qué contexto se esté hablando, y será el tipo de conversación que se podrá tener al respecto, pero absolutamente la confianza de la comunidad es una de las cosas más importantes que tenemos que incorporar en ese tipo de emergencias. Muchas gracias, Kate. Segunda pregunta es de Tefa, Tefa Innocent. Me parece que es para Nija, porque habla sobre el ICM. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ICM para cerrar la brecha en términos de conocimiento y educación para las mujeres parteras, particularmente en contextos difíciles? Y la segunda pregunta es, ¿qué hace ICM para reducir el impacto en mujeres, particularmente en África, en donde también hay una gran necesidad? Nija, adelante. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en términos de equidad de conocimiento, particularmente relacionado con el trabajo de clima y trabajo humanitario, este es un tema que hemos estado utilizando para desarrollar mucho contenido y estamos actualmente en el proceso de hacer que esto se pueda crear en información de fuente abierta para que pueda llegar a ser compartida con organizaciones y con parteras. Así que mucho de ese trabajo lo van a poder ver en línea y esto es una gran parte del trabajo que queremos hacer, generar nuevas líneas de evidencia alrededor del clima, porque estamos aprendiendo todos los días algo nuevo y cuando hay conocimiento nuevo que se está generando, sabemos que esto nos puede ayudar. Así que esto es algo que vamos a estar seguramente viendo en los últimos meses conforme se acerca ICFP. Y en términos de lo que se ha visto en África, lo que comentan, eh, lo que hemos aprendido a través de este tipo de trabajo es que tiene que haber condiciones equitativas de salario y buenas condiciones de trabajo porque estas mujeres no quieren irse de donde están trabajando, en cuanto al éxodo que se mencionaba hace un momento. Entonces, queremos que las organizaciones también estén incidiendo en estos temas lo más que puedan. Muchas gracias. Gracias, Neha. Una disculpa. La siguiente pregunta es para la profesora Macarena. ¿Qué tipo de evidencia epidemiológica apoya principalmente el vínculo entre exposición al calor y resultados negativos perinatales? Bueno, hay una gran cantidad de estudios que demuestran que no solamente las ondas de calor, sino el calor eh, está afectando particularmente a mujeres en condiciones de, principalmente de pobreza. Hay otro tipo de estudios que se realizan cuando no hay posibilidad de hacer estudios aleatorizados, pero hay otro tipo de estudios que han tratado de estratificar esta información de las ondas de calor. Y uno de los que más me sorprende
Es como en algunos lugares no se tiene un diagnóstico ni siquiera al respecto. Y el calor efectivamente es uno de los eh, aspectos que no se están considerando en muchos de estos resultados. Tenemos un centro de investigación en España que está analizando ese tema particularmente, porque España es uno de los países que está siendo afectado desde 2020 con ondas de calor muy, muy graves. Así que ellos son los que tienen los estudios más grandes, más importantes en Europa al respecto. Y creo que eso es lo que yo podría decir desde un punto de vista epidemiológico. Hay estudios de investigación que se están realizando en estos momentos también al respecto, pero bueno, hasta ahí puedo decirlo. Tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta me parece que es para Sara. Esta es una pregunta de Karina. Karina pregunta que en el Margaret Pike Trust hemos estado trabajando también por desarrollar este tipo de planes y políticas y financiando mecanismos. Y se mencionaba la importancia de ese tema en diferentes foros económicos. Entonces, ¿qué trabajo se puede hacer para poder participar particularmente con personas que trabajan en cambio climático? Sara. Ah, no, disculpa, no sabía que esta pregunta era. Creo que esta no era una pregunta para mí, tal vez era para otra persona. Bueno, pero si lo desea contestar, adelante, no pasa nada. Sí, porque básicamente tiene que ver la pregunta con cómo es que estamos o qué es lo que estamos haciendo con respecto a estas conversaciones más amplias. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias a Karina, gracias a los colegas. Estaba de hecho contestando directamente en el chat, pero bueno, tienen mucha razón en que desafortunadamente estos espacios de incidencia se encuentran muy fragmentados y aquellos que se encuentran en esos espacios seguramente estarán de acuerdo en que las mujeres y parteras no están siendo representadas en estos espacios. Incluso si se está trabajando en el espacio de cambio climático, es muy raro ver tal vez a parteras que se encuentren en la COP o que se encuentran en estos niveles altos de foros internacionales. Entonces, lo que estamos empujando con la campaña Push, precisamente, tiene que ver con traer a diferentes actores y personas involucradas a estar juntos en la misma mesa. Estamos hablando de jóvenes, de personas trabajando por justicia climática, personas en las líneas frontales de trabajo humanitario para tratar de elevar mensajes humanitarios clave y sintetizarlos a través de la campaña Push. Estamos tomando la evidencia que mencionaba Macarena, entre otros, para colocarlo y traducirlo en el lenguaje de política pública para que llegue a escenarios como la COP. Y este documento en el que hemos estado trabajando, que se va a lanzar en ICFP, incluye algunos aspectos de incidencia. El primero tiene que ver con salud, en donde estamos buscando expandir la conversación en cuanto al rol de las parteras en SSR. El segundo tiene que ver con género, el tercero clima y el cuarto con el caso económico para las parteras. Entonces, este compendio de mensajes es lo que estamos tratando de vincular. Ya sea que trabajes en salud, finanzas, género o clima, este es el lugar en donde queremos tener sus voces en conjunto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Aquí no se ha mencionado para quién es, pero la pregunta es, ¿cómo pueden las herramientas digitales y de aprendizaje en línea apoyar a parteras para fortalecer su educación? Este es de Rayat. Es una pregunta abierta para cualquier ponente.
Yo puedo contribuir aquí porque estaba pensando precisamente en las herramientas que estamos desarrollando en ICM. Y hay una gran necesidad, de hecho, de hacer herramientas digitales, porque muchas de las capacitaciones en línea y, no están accesibles a muchas personas que no tienen acceso al Internet. Entonces, como parte del esfuerzo de sustentabilidad es llevar esta información a personas que no lo tienen. Así que ahora hay muchas prácticas educativas que son digitales y que permiten a las personas llevárselas directamente a sus hogares y que se entrega, digamos, en pequeños pedazos. Así que eso es algo de las iniciativas que se están utilizando en esta campaña. Una última pregunta que es de Fabiola Retzinger. ¿Qué brecha de investigación están viendo en el impacto del cambio climático en la salud de mujeres? Como mencionaba Macarena, hay información de investigación en este impacto en el calor, del calor en las mujeres, pero hay otros asuntos relacionados con el clima también que pudieran llegar a ser tema de investigación. Bueno, sí, efectivamente hay evidencia con respecto al calor, pero también hay otros temas relacionados como, por ejemplo, desplazamiento forzado, entre otros aspectos relacionados con el cambio climático que afectan los SSR. Así que, por ejemplo, si queremos tomar salud mental o violencia de género en contextos de cambio climático, pues, por ejemplo, ahí, en esa área, no hay evidencia mucha que se haya generado. Entonces, por ejemplo, contaminación del aire y también incendios que están también generando mucha conversación e investigación, es algo que está ahí, pero estamos teniendo disrupciones de sistemas de salud que tenemos que atender y necesitamos más información al respecto en cuanto a cómo es que los servicios se encuentran muy, muy afectados en este tipo de contextos, ya sea temas sociales, de sanidad, clima, migración, incluso muchas personas están saliendo de sus lugares de origen por el estrés climático que existe. Así que está ocurriendo desplazamientos forzados climáticos y hay problemas en las fronteras. Y este movimiento es algo muy, muy importante de analizar porque las personas no deberían estar siendo desplazadas por condiciones climáticas únicamente, porque ahí tienen su hogar, tienen una herencia cultural que no deberían ser interrumpidas por cambios climáticos. Entonces, migración y desplazamiento, yo diría que también son aspectos que ponen un estrés adicional en los sistemas de salud y la brecha de equidad también es algo importante para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad. Y hay áreas de tema de investigación ambiental que pueden cruzarse con estos temas. Así que vaya, hay mucho, mucho que hacer al respecto. Así que por favor ayúdenos. Gracias, Macarena. Bueno, estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. Muchas, muchas gracias a nuestras ponentes por sus comentarios tan poderosos y para todos los que se unieron el día de hoy. Lo que hemos escuchado el día de hoy es muy claro. El cambio climático no solamente es una crisis ambiental, es una crisis reproductiva, es una crisis de género y es una crisis humanitaria. Y en el centro de las respuestas a estas crisis están las parteras, desde asegurarse a la planeación familiar o vincularse con eh, conservación o crear investigación o liderar grupos como Push. Las parteras están impulsando todo esto con gran resiliencia. El llamado de acción el día de hoy es urgente, como ya se mencionó.
y me gustaría repetirlo. La inversión en las parteras como líderes humanitarias y también en la respuesta humanitaria es importante. Integrar SSR en la planeación familiar, en los proyectos de estrategia de clima. Y el último y más importante es elevar las voces de las parteras en plataformas de toma de decisiones desde FP hasta COP, entre otros foros, porque las parteras están apoyando a mujeres, a familias y comunidades incluso en frente de las crisis que nos afectan. Muchas gracias por seguir esta conversación. Sigamos empujando por este tipo de equidad necesaria y nos encantará verles a muchos de ustedes presencialmente en el ICFP y a muchos de ustedes más de manera virtual. Muchas gracias a todas.